Hola, espero que estés muy bien. Este video lo hago principalmente para corroborar que la aplicación Crunchyroll instalada en los televisores Samsung de forma externa, de la forma en la que hice ese proceso en un video de mi canal, cuyo link dejo en la descripción, si funciona. Y esto lo digo porque hubo un usuario que me escribió que le daba dislike a ese video porque era clickbait. Y yo creo que ni siquiera vio todo el video, porque al final del mismo muestro que la aplicación Crunchyroll sí funciona sin problemas. O tal vez no le funcionó o le dio pereza hacerlo y ver todo el video y por eso me dio dislike, pero a la gran mayoría de usuarios les ha funcionado. Mi cuenta de Crunchyroll ya es premium, ya se pueden reproducir todos los capítulos sin problema. Se puede, por supuesto, cambiar el audio o el subtítulo dependiendo de la disponibilidad de cada capítulo o de cada serie. También quiero resolver algunas dudas que se han generado respecto a la aplicación, a la instalación de esta aplicación. Una de ellas es en cuanto a la actualización. La actualización se lleva de forma automática. La versión que utilicé en ese video donde hice el tutorial era la versión 1.1, 1.2. Y automáticamente una vez entré al televisor y se actualizó a la versión 1.1.5, así que pues no hay necesidad de hacer algo más para quienes me preguntaban ese aspecto de actualización. Otra duda que se genera o dudas que se generan con base a esa instalación es que a algunas personas no les ha funcionado, pero unos me dicen que les funcionó luego de reiniciar o resetear el router que les provee internet vía Wi-Fi. También otros usuarios me dicen que no les funcionó conectando el televisor a internet vía cable LAN, sino vía Wi-Fi, y de hecho así lo hice yo, conectando el televisor vía Wi-Fi. Y también, bueno, el computador sí lo conecté a internet vía cable LAN. No sé si funciona vía Wi-Fi también el computador, pero probablemente sí. Funciona para dispositivos con Windows o con iMac. Creo que el sistema operativo sería el mismo de los iPhone, sería iOS. Si no estoy mal, realmente de la marca Apple sé muy poco, pero en teoría también debería funcionar para esos dispositivos, para que la computadora tenga ese sistema operativo y se realice todo el proceso que explico en ese video. Recuerda que el link lo dejo en la descripción, o puedes buscar en YouTube Crunchyroll televisor Samsung y creo que en la primera posición va a aparecer mi tutorial. Otra duda que se genera es en cuanto al modo desarrollador. Algunos usuarios me dicen que no han podido entrar. Recuerda que para eso debes hacer aparecer el teclado numérico. A veces aparece acá en este menú, simplemente se oprime hacia abajo esta tecla del One Remote y se debe teclear del 1 al 5 y después en completado, en este caso 2, 3, 4, 5. Pero algunas personas me dicen que les funciona del 0 al 4, más no del 1 al 5 o del 0 al 5. Entonces intenta, si no te funciona del 1 al 5 como a mí me acaba de funcionar, intenta del 0 al 4 o del 0 al 5. Y listo, simplemente pues sigue todo el proceso que explico en ese video, de introducir la dirección IP de tu computadora, reiniciar el sistema operativo simplemente dejando oprimido por algunos segundos el botón de encendido del One Remote hasta que se apague y se reinicie el sistema operativo para que el modo desarrollador se pueda activar de forma efectiva. Y para quienes se preguntaban si el modo desarrollador se puede desactivar luego de haber instalado la aplicación Crunchyroll, sí se puede desactivar de la misma manera, hacer aparecer el teclado numérico escribiendo del 1 al 5 o del 0 al 4 o del 0 al 5 hasta que aparezca otra vez este recuadro, y simplemente pues obviamente se le da clic en off para que tengas en cuenta ese aspecto. Otra pregunta muy común tiene que ver en cuanto al aspecto de seguridad, porque pues sea como sea se están compartiendo las direcciones IP tanto del televisor como de la computadora. Pues hasta ahora en la comunidad no he leído quejas al respecto, que hayan sufrido algún ataque de algún hacker o alguna invasión que quiera pues tomarse el computador o revelar la información personal. Yo por ejemplo pues lo hice de esa manera y hasta ahora no he tenido problemas, pero si de pronto a ti te da temor, consíguete una computadora
que no tenga información comprometedora, como por ejemplo información de tarjetas de crédito, cuentas bancarias o algo por el estilo. Como te digo, pues la computadora desde la cual la hice tenía toda mi información, mi historial de Google Chrome, y pues hasta ahora no he experimentado pues problemas o que me hayan hackeado la computadora. Hasta ahora no, espero que no suceda. Y bueno, como te decía, la aplicación realmente funciona muy bien, con una muy buena fluidez desde mi punto de vista. En el video de ese tutorial que hice, pues en ese momento mi cuenta aún no era premium, por lo cual aparecían muchas coronitas. Bueno, de hecho aquí aparecen coronitas, pero ya mi cuenta es premium. No sé por qué aparecen esas coronitas, que indican precisamente que solamente se puede reproducir el contenido desde una cuenta premium. Pero en ese tiempo que mi cuenta no era premium, estos videos con estas coronitas no me los dejaba reproducir. Aún aparecen, pero como ya mi cuenta es premium, pues sí me deja reproducir sin problema ese tipo de videos. Y también obviamente se puede cambiar el audio y los subtítulos dependiendo de cada capítulo o de cada serie. Yo digo que el anime se disfruta más en japonés, obviamente. Creo que la mayoría de personas están de acuerdo en eso, pero bueno, hay algunos que tienen audios en español y en otros idiomas. Este, por ejemplo, por alguna razón no tiene subtítulos en español. No sé si en la aplicación desde smartphone o desde computadora también suceda con este capítulo de Black Clover. Si de pronto puedes revisarlo, es el capítulo número 3. Entonces realmente no sé por qué no aparecen subtítulos en español, debería, pero bueno. Pero en muchos sí aparece los subtítulos en español o en otros idiomas. Vamos a hacer la prueba con este. Este video también es para mostrarte la buena fluidez que tiene esta aplicación en este televisor Samsung o en otros. Este es el Q65C QLED del 2023. Aquí, por ejemplo, pues sí está disponible los subtítulos en más idiomas y los audios pues son estas opciones. También se puede adelantar sin problemas. Obviamente esto también puede depender de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, pero pues hasta ahora a mí me ha funcionado muy bien. Ya te respondí las preguntas más comunes, pero si de pronto tienes otro problema, lo puedes dejar en la caja de comentarios, y si yo tengo de pronto la solución, te lo haré saber. Si no, de pronto a alguna persona le ha pasado ese mismo problema y lo ha podido solucionar, y tal vez te responda y te pueda dar a conocer esa solución. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.